primer bloque nosotros vimos las presiones, las formas de evaluar la funcionalidad respiratoria. Vimos las propiedades mecánicas del pulmón, vimos las propiedades de las vías aéreas, vimos las propiedades de los músculos y vimos los intercambios gaseosos. Ahí quedamos con la presión A minúscula y la presión A mayúscula. Segundo bloque, vimos cómo corría el intercambio con la ley de Fick y vimos también que hay alvéolos que ventilan o se irrigan o hay alteraciones de alguno de los dos procesos. ¿Qué nos queda por ver para terminar respiratorio? Ahora ya intercambié, ya tengo el oxígeno, ¿cómo lo transporto? Y ahora viene el transporte de oxígeno en la sangre. Para explicar esta parte hay que tener claro lo siguiente. Tener claro que el oxígeno se transporta dentro de una célula que se llama eritrocito. Y que el eritrocito en su interior tiene un pigmento que se llama hemoglobina. Por lo tanto, cuando uno habla de transporte de oxígeno, habla de esta célula y el pigmento en su interior. Ahora bien, si yo voy a la parte práctica para que ustedes me entiendan, si una persona tiene problemas de oxigenación, no necesariamente el problema es solo del sistema respiratorio. Porque hay gente que dice, tiene problemas de oxigenación respiratoria. ¿Por qué? Porque, y lo voy a anotar acá para que se me entienda. ¿Quién es el que mueve la sangre en el organismo? ¿Quién es la bomba que impulsa la sangre? El corazón. ¿Quién es el que intercambia el oxígeno? El pulmón. ¿Cuál es la célula que transporta el oxígeno? El eritrocito. ¿Y quién es el que ocupa el oxígeno? El tejido. Por lo tanto, que a una persona o un animal ustedes le hagan un examen y el animal tenga problemas de oxigenación, ustedes no pueden decir que es pulmonar. Puede ser de origen cardíaco, de origen respiratorio, de origen hematológico o puede ser problema del tejido. ¿Sí? Entonces, cuando alguien tiene lo que se llama hipoxia, pueden ser cualquiera de las cuatro alternativas. Lo que pasa es que fisiológicamente yo tengo que pasar los sistemas separados, no puedo pasar todos juntos, por eso pasé el cardíaco primero, ahora paso el respiratorio, después va a pasar el digestivo y después el urinario. Y se termina el round. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de que la hipoxia es por problema del eritrocito, me estoy refiriendo a esta parte que voy a explicar ahora. Eritrocito, nosotros tenemos 5,5 hasta 8 millones de eritrocitos. Y hemoglobina, teóricamente, ahí salen los valores de referencia, no sé si salen ahí los valores, pero creo que son 12 a 15, no sé si son gramos por decilitro o miligramos por decilitro de hemoglobina. Por lo tanto, ustedes cuando han llevado a su perro o mascota a una cirugía, ¿por qué el veterinario le pide un hemograma? Le pide un hemograma primero para saber cómo están sus valores de sangre y también indirectamente le estaba viendo si puede tener problemas de transporte de oxígeno. Porque si tiene poca hemoglobina o tiene poco eritrocito, ese individuo no es un buen transportador de oxígeno. ¿Ya? Por eso las mujeres cuando tienen preñez y por eso cuando una mujer o alguien tiene anemia le dan a tomar hierro. Porque el hierro está dentro de la hemoglobina y es quien transporta el oxígeno. ¿Ya? Repito, solo tenemos glóbulos rojos o eritrocitos, 5,5 a 8 millones y en su interior está la hemoglobina que ocupa el 33% del tamaño del eritrocito. O sea, si el eritrocito mide 5 micras, casi 1,5, 1,6 micras del eritrocito está ocupado por una proteína que se llama hemoglobina. Y esa proteína hemoglobina tiene núcleos de hierro, 4 núcleos de hierro, y esos núcleos de hierro son los que transportan el oxígeno en su interior. Porque lo dice la diapo, del 100% de oxígeno, el 98,5% está unido a la hemoglobina. El que está libre, suelto, es el 1,5%. Por lo tanto, si yo tengo baja la hemoglobina, tengo problemas serios de transporte de oxígeno. ¿Se entiende el unido y libre, no?
Si lo dibujo, parece que sale más adelante de otra manera para que ustedes lo entiendan así. Este podría, aquí sale, ¿no? Aquí sale solo CO2. Sale ahí un poquito. Voy a ocupar este, pero no lo puedo rayar ahí. Pero miren, este dice transporte de CO2. Miren el dibujito, pero no olviden las flechas de CO2. Esto, lo que está en el rectángulo, dice eritrocito, es decir, que está dentro de él. Lo que está fuera del rectángulo es lo que está libre. Pero este es el CO2. Para el eritrocito esto es 98,5% está acá, 1,5% está libre. ¿Se entiende? ¿O no? Se transporta dentro de una célula el oxígeno, no se transporta disuelto. Disuelto se transporta el 1,5%. 98,5% dentro de la célula. Por eso, si una persona tiene esto, ¿va a transportar bien el oxígeno o lo va a transportar mal? Porque tiene menor cantidad de eritrocitos y como dentro del eritrocito se transporta el 98,5%, va a haber un mal transporte de oxígeno. Lo cual no significa que va a tener hipoxia, hipoxemia, pero el transporte no va a ser adecuado. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero explicar esto, algunos dirán, profe, entonces entiendo que el oxígeno, una vez que yo lo intercambié, se va dentro del glóbulo rojo y dentro del glóbulo rojo se va en una proteína que se llama hemoglobina. 98,5% y 1,5% libre. Perfecto. Pero, alguno dirá, si se transporta unido, ¿este transporte es ilimitado o tiene un límite? Y cuando se une el oxígeno con la hemoglobina, la molécula se pasa a llamar oxihemoglobina. Entonces, cuando ustedes escuchan en los textos oxihemoglobina, es oxígeno que está unido a la hemoglobina. Es decir, el 98,5% está así en el organismo. Si usted ve en el gráfico, y que ahí quiero ser súper enfático, el transporte de oxígeno no es directamente proporcional. Es decir, esto. No sé si ustedes, que los gráficos nosotros nunca nos enseñan en biología los gráficos, pero ustedes le tienen que haber enseñado microbiología y le tienen que haber mostrado un gráfico. La curva de producción de bacterias no es así. La curva de bacterias tiene una meseta y después tiene una fase de muerte o de lisis, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos tres posibilidades. Que todo sea directamente proporcional, es decir, entre más oxígeno tengo, entre más hemoglobina tengo, más oxígeno transporto. O puede ser inversamente proporcional, mientras uno sube, el otro baja, o puede ser neutro, donde ambos no se benefician si hay más o menos. En la hemoglobina todos pensarían que es directamente proporcional, es decir, entre más hemoglobina tengo, más transporte de oxígeno tengo. Pero lo que se ha demostrado que esto tiene una curva y una meseta. Por lo tanto, aquí muestra la imagen para que ustedes entendamos el gráfico. ¿Ya? Lo cual no significa que si yo le hago un hemograma a un perro y el hemograma me dice tienes mucha hemoglobina, no significa que voy a transportar más oxígeno. ¿Ya? Porque tiene un porcentaje de saturación. La molécula se satura. ¿Ya? Entonces, vean la imagen y voy a ocupar el mouse para ejemplificarlo. Gráfico de abajo dice presión de oxígeno. El eje vertical dice oxígeno combinado con hemoglobina. Entonces, miren la imagen que está acá. ¿Cuál es la presión de oxígeno arterial normal? Que nosotros dijimos que era la normal, la presión arterial, PA minúscula oxígeno. 90, 100. Si usted agarra acá el gráfico, ahí está, 60, 70, 80, 90, 100. Pueden agarrarle el del 90 hacia arriba y hacer una línea. Hacer una línea. Si usted hace la línea, aquí la línea le muestra tres palabras: anemia, normal y policitemia. ¿Qué será policitemia? ¿Qué es anemia? Según uno sabe cómo se define. Todos han escuchado la palabra anemia, pero ¿qué significa?
dice, oh, el perro está blanco, tiene anemia, pero la definición. O sea, anemia es, en el hemograma, disminución de glóbulos rojos y o hemoglobina. Si una persona tiene los glóbulos rojos bajos, la hemoglobina bajo o los dos bajos, el médico le dice anemia. Uno de los dos, o los dos, cualquiera sea. ¿Se entiende? Policitemia es lo contrario. Policitemia es el incremento en el valor de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué le muestra el gráfico? Dice, en una persona con anemia, en una persona normal o en una persona con policitemia, el transporte de oxígeno es más o menos. Obviamente se entiende que si tiene más glóbulos rojos va a transportar más. Pero la curva no es exponencial directa hacia arriba. Si ustedes ven la curva, no es así. La curva tiene una meseta en los tres rangos de eritrocito porque tiene una curva de disociación, tiene un porcentaje de saturación la molécula. Entonces, ¿qué dice aquí el gráfico? Dice que a las mismas presiones de oxígeno, cambiando los valores de glóbulos rojos, se puede transportar más, pero existe una meseta igual. ¿Ya? Por eso la gente, y yo lo digo en forma práctica, si un animal tiene problemas de oxígeno, no saco nada con darle oxígeno si no tiene glóbulos rojos. O si un paciente tiene anemia, no saco nada con darle oxígeno si no le subo el recuento rojo. ¿Me siguen con la idea, cierto? Ya. Entonces, esta es la cantidad máxima de oxígeno que se puede transportar por ml dentro de un animal sano. 13,6 a 21 ml de oxígeno. Incluso aquí lo dice, porque ustedes ven aquí 13, aquí parte y 21 está por allá. Y es lo máximo que yo puedo transportar independiente que yo modifique las presiones y los valores de hemoglobina. ¿Se entendió? Ahora hay que ver el otro gas. ¿Cómo se transmite el otro gas? Aquí está el CO2. Y miren el CO2 lo diferente que es. Entonces el CO2 se transporta el el 89% dentro del eritrocito y el 11% fuera. Aquí está el que está libre. Acá está el que está dentro del eritrocito. El CO2, ¿a quién se une cuando se transporta dentro? También a la hemoglobina, pero cuando se une a la hemoglobina no se le llama oxihemoglobina, sino que se le llama carboxihemoglobina. Entonces esto es CO2 más la hemoglobina. Entonces si ven la imagen, ¿cómo se transmite? Y aquí lo dice claramente. Dice, ahí está el 11% libre. Dice que 5% se transporta libre solo en el plasma. 1% unido a una proteína. Proteínas que son plasmáticas. Y 5%, miren en lo que se transforma. Si ustedes aprendieron para la primera prueba, ¿qué está formando aquí? ¿Qué era CO2 más? Ácido carbónico, bicarbonato y el pH. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que el pH se podía modificar por la respiración? Sí. Acá es donde se modifica, pero no lo modifica el CO2 que está dentro del eritrocito, sino que lo modifica el CO2 que está libre. Entonces, 11% libre y el otro 89% se transmite unido a algo dentro de la hemoglobina, y aquí está cómo se une. 5% de CO2 libre dentro del eritrocito, libre en el citoplasma, 21% unido a hemoglobina, y el otro forma el bicarbonato también dentro del eritrocito. Entonces tenemos 89%, que aquí no puedo rayar, 89% dentro y 11% libre. Ya rayó una vez. ¿Yo no fui, César? Sí, usted. Hay problemas. Tengo el video. Entonces, miren acá, para que vean lo importante, miren, ¿cuánto se transmite unido a la hemoglobina? 21%. ¿Cuánto CO2 se une a la hemoglobina? Solamente el 21%, y este 21% tiene más afinidad que el 98,5% del oxígeno, porque es más liposoluble. El CO2 es más liposoluble que el oxígeno. ¿Se entendió?
Entonces cuando ustedes le miden la presión de los gases, para que ustedes vean, cuando ustedes le ponen esto, lo han puesto ustedes en la cirugía, le ponen el capnógrafo acá, lo que están midiendo es la parte disuelta. No están midiendo la parte libre, no están viendo el oxígeno dentro de la habitación, están viendo la que va disuelto. O sea, el 1,5% de oxígeno es lo que ustedes están midiendo y eso extrapola cómo está todo el sistema. O el 11% del CO2. ¿Se entendió o no? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de saturación de la molécula de hemoglobina? Aquí está el porcentaje de saturación. Y aquí vamos a ver este gráfico, voy a borrar aquí y explico ese y el que sí. Y nos queda tiempo. Quedan 20 minutos. Ya, qué. Ponete mierda. Porque están cansados de qué? De vivir. ¿De qué certamen de qué? ¿Pero cuándo es el certamen? ¿Mañana de qué? La otra semana, ¿Cuántas semanas más? de todo, pero son dos, el seminario también. Esos ramos son fáciles. O sea, En parásito, ¿qué le tienen que preguntar? Pero definitivamente, pero intermediario, ¿cuál es el estado infectante? Listo. ¿Cuánto dura el ciclo? ojalá. ¿Y qué le preguntan entonces? Está mal enfocada la profe. Me agradó eso. Ya, entonces, acá lo que muestra. Acá lo que muestra para que ustedes lo vean. Gráfico, porque los gráficos a veces igual nos distorsionan, nos cuesta leer el gráfico a todos, porque no nos enseñan. Entonces acá yo quiero que entiendan esta palabra. Ustedes todavía no tienen nada de toxicología, pero cuando a alguien le pone P, se refiere presión, y 50 es cuando se saturó el 50% de la molécula ya. Y aquí, ¿qué estamos hablando de saturación? Estamos hablando de la hemoglobina. La hemoglobina, ¿cuándo se satura? Con el 50% del total de oxígeno que puede transportar. Y miren lo que muestra la imagen, porque ustedes dirán, y lo parto de la siguiente manera. ¿Cuál era la presión arterial de oxígeno? 90 a 100. Alguno pensaría que tengo que llegar a 90 o 100 para saturar la molécula de hemoglobina con oxígeno, para que se sature. Y miren el gráfico que está acá, y dice acá, porcentaje de saturación de 0 a 100. Y miren aquí, presión de oxígeno. Ahora miren el 50 en el gráfico que está por las líneas punteadas. Y sale un elefante, un caballo, un conejo. Obviamente entre más chico un animal, mayor metabolismo y el porcentaje de saturación cambia. Miren el mouse que yo voy a indicar ahora. Dice, presión de oxígeno de 0 a 100, sabiendo que para nosotros 90 y 100 es el rango normal, que debería estar aquí donde está el mouse. ¿Sí? Aquí hablamos de porcentaje de saturación. La saturación es de 0 a 100. Miren a qué presión de oxígeno se satura el 50% de la molécula ya. O sea, yo con una oxigenación de 20 para el caso del caballo, por ejemplo, de 30 para el caso del conejo, yo cuando tengo una presión arterial de 30 ya saturé el 50% de la molécula. O sea, se necesitan presiones arteriales de oxígeno muy bajas para saturar todo el 50% de la hemoglobina con oxígeno. ¿Se entiende? Usted mira, pero profe, usted me acaba de decir delante que si la presión arterial de oxígeno es menos de 60, eso no es muy bueno porque hay hipoxia. Pero yo a esa presión, ahora póngala aquí en el gráfico, ¿cuánto está saturado a esa presión? No puedo rayar esta cuestión, pero se hago una línea punteada hasta aquí y tiro para acá. Y hasta casi el 80% del oxígeno saturando la molécula de hemoglobina, pero así todo, esa presión es muy baja porque le va a llegar poco oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, yo necesito presiones de oxígeno muy bajas para saturar el 50% de la molécula.
Cuando se satura al 100%, cosa de hacerlo acá, pues, hacen la línea muy caída y esto lo tiran por acá, entre 90 y 100 se satura al 100%. Porque algunos dirán, profe, si yo lo voy entendiendo y usted me dice que la saturación de P100 de hemoglobina es a 90-100, yo pensaría que el P50 debería estar entre 45 y 50, debería estar en la mitad, ¿cierto? Pero aquí, como muestra el gráfico, la molécula ya se satura a presiones bajas, lo cual en cierta manera es bueno porque significa que puedo compensar baja de oxígeno, pero me estoy saturando rápido, lo cual no significa que a los tejidos les está llegando muy buena oxigenación. No sé si entendió ese concepto. ¿Sí o no? Algunos no están ni aquí, pero dicen algunos como perro taxi que sí. Repito. Mi presión arterial de oxígeno normal para yo vivir bien sin tener problemas de oxigenación en los tejidos es entre 90 y 100. Por lo tanto, entre 90 y 100, la hemoglobina ya está con el 100% de los sitios saturados de oxígeno. Por lo tanto, su saturación es del 100%. Sin embargo, la molécula de hemoglobina se satura con el 50% de oxígeno, o sea, con la mitad de oxígeno que puede transportar a presiones de oxígeno muy bajas. Por eso aquí dice 50, línea punteada, para el caso del caballo 20, para el elefante, perdón, es 20, para el caso del caballo 20 y algo, y para el conejo es 30. O sea, a presiones arteriales de oxígeno de 30, yo ya estoy saturado con el 50% total, la hemoglobina ya está saturada. Lo cual a mí me permite entender que yo pudiese vivir en situaciones de baja oxigenación ambiental o con presiones arteriales de oxígeno muy bajas y voy a tener el 50% saturado. Pero obviamente no le voy a dar muy buen oxígeno a los tejidos, pero puedo asociarlo, ¿se entiende? Por eso hay personas que ustedes les toman la presión arterial de oxígeno y pueden vivir con presiones de 60. Pero si viven con presiones de 60, ¿cuánto está saturado la molécula de oxígeno? No está saturado al 100%. Por eso ustedes, ¿quién tuvo COVID aquí? ¿No intubaron aquí a nadie? ¿Algún familiar que lo hayan intubado? ¿No? ¿Familiar? ¿Que alguien haya tenido? ¿Qué le decían al familiar? Le tomaban el porcentaje de saturación y le decían, si tú no tienes un porcentaje de saturación de 94, te tienes que ir al hospital. Porque ahí en ese porcentaje de saturación entendían por esta fórmula que el porcentaje de oxígeno no estaba entre 90 y 100, estaba muy bajo. Y iba a tener problemas de oxigenación de los tejidos. Por lo tanto, se tenía que oxigenar externamente. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces la prueba dirá, como pregunta que hizo compañero, ¿cómo mierda me va a preguntar eso? Entonces yo le tengo que preguntar de la siguiente manera. Con respecto al transporte de oxígeno, ¿es correcto que en tanto porcentaje va disuelto unido, que a esta presión ya está el 50% de la molécula de hemoglobina saturada? Y así lo tengo que preguntar en alternativa. ¿Sí? Ya. ¿Por qué quieren terminar? Porque después nos queda ¿Están otra hora. cansados? Después nos queda otra hora más. ¿De qué? Después se pidió que ¿O nos vamos? Tengo frío. Pero partimos un poquitito antes, ¿sí? A las 2:10. A las 2:20. Y a 2:10 en la sala 201. No era 2:20. No, 201. Abajo. Ya, fuera. La lista para los que vinieron.